¿Qué tal? El Señor me los bendiga, amada iglesia. Soy el pastor Javier Carrá, nuevamente con ustedes a través de la tecnología. Vamos a estar de pie, iglesia, por favor, en este momento. Póngase de pie y abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 38, propósitos de las enfermedades. Isaías, capítulo 38, propósitos de las enfermedades. Vamos a ver el caso de un rey que tuvo Judá, el reino del sur, pueblo de Dios, y cómo este rey se enfermó de gravedad, tan grave que todo el mundo pensó que se iba a morir. Vamos a ver algunos propósitos por qué Dios permite las enfermedades en los hijos de Dios, en los cristianos, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Lo tenemos, Isaías 38, vamos a leer del 1 al 8. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho aquí: yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Por favor, no me deje orando solo. Hable con Dios, pídale que le hable, que lo ministre, que le dé esperanza y lo transforme a través de la palabra. Padre Celestial, escucha la oración de tu pueblo, que ahí donde está en este día precioso que tú nos has mandado, te están rogando, Señor, poder oír tu voz a través de este corto video. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea de edificación, de ánimo, de consuelo. Tú sabes quiénes de ellos están enfermos, han recibido algún diagnóstico preocupante, alarmante. También sabes quiénes de ellos tienen familiares enfermos. Te pedimos que el nombre de Jesús sea glorificado en las vidas de todos y cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, ministranos con esta prédica en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Pueden sentarse, amados. Pues los cristianos también se enferman. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad. Hay cristianos que piensan equivocadamente que el creyente no se debería enfermar jamás. Y quizás no es culpa de ellos, ¿verdad? Realmente muchas veces los pastores hemos enseñado mal o hemos malinterpretado algunos pasajes de la Biblia que dicen que porque ahora somos creyentes, ¿verdad? Estos pastores llegan a enseñar de que no tendríamos que enfermarnos. Se oyen frases, por ejemplo: hermano, reprenda la enfermedad porque esa enfermedad está ilegal en su cuerpo. Es un inquilino ilegal, dice. Así que échelo de su cuerpo y declara con fe que usted ya está sano. Pero eso no es exactamente así. El cristiano sí se enferma. Por supuesto, Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para sanar? Pero eso no quita que el cristiano sí se enferma y que hay una razón de ser de por qué Dios permite las enfermedades. Otras personas dicen: es que tú no te sanas porque tú no tienes fe. Si tú confiesas con tu boca, tú te vas a sanar. Cosa que la Biblia no enseña. Y hermano, tras que estamos enfermos, y eso ya nos afecta un poco la fe, todavía le agregan una carga más pesada al cristiano diciéndole: es tu culpa que estés enfermo porque no tienes fe o eres demasiado pecador. Eso no es así. Otros todavía llegan al extremo de decir: es que tú no te sanas porque no has ofrendado a este programa o a este canal o a este ministerio o a esta iglesia. Si quieres sanarte, tienes que dar una ofrenda. Yo le quiero decir algo, hermano. Dios es un Dios de milagros
¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es un Dios que sana a los enfermos, lo hace por su gracia, lo hace por su misericordia. Dios te puede sanar aunque no seas perfecto. Dios te puede sanar y no es a cambio de una ofrenda. Él te sana gracias a la obra de Cristo en la cruz por ti. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pero, aún así, hay muchas ocasiones en que Dios permite que nos enfermemos y no nos sana de inmediato, porque Él tiene propósitos al permitir las enfermedades. ¿Cuántos personajes en la Biblia vemos que se enfermaron y no automáticamente le imponían manos y ya quedaban sanos? Por ejemplo, vamos a hablar del mismo apóstol Pablo. Pablo, que era un hombre de Dios, un hombre que imponía manos y los enfermos se sanaban, cojos, paralíticos, ¿verdad? Ciegos se sanaban, lo mismo el apóstol Pedro, pero vemos en cierta ocasión a Pablo diciéndole a Timoteo: hey Timoteo, mira, muy seguido te estás enfermando, quizás te está haciendo daño el agua que estás tomando, para que ya no te enfermes, tómate una medicina. En ese tiempo se usaba el vino como un antiséptico, ¿verdad? El alcohol es un antiséptico, así que toma un poquito de vino, le dice Pablo a Timoteo a finales de su primera carta, por tus frecuentes enfermedades. Y me llama la atención que no vemos a Pablo diciendo: Timoteo, ¿qué pasa? Hace una ofrenda, levántate en fe, declara que tu estómago ya está sano. No, le dice: mira Timoteo, tomate la medicina porque muy seguido te estás enfermando. No, declara que ya está sano, reclama tu milagro. No le dice así, porque hay veces que el mismo Pablo reconoce: nos vamos a enfermar y Dios tiene propósitos al permitir las enfermedades. Vemos a finales de la segunda carta a Timoteo, Pablo diciendo a Trófimo, estoy hablando del 4:20 de 2 Timoteo, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Era un colaborador de Pablo llamado Trófimo y lo dejó, lo tuvo que dejar, ya no pudo seguir el viaje con él porque se enfermó, ya no pudo seguir. No fue que le impuso mano y declaró, echó fuera la enfermedad porque estaba ilegal. El punto aquí, hermano, es que así como Job, que también se enfermó, que así como David, que así como Eliseo, todos los cristianos en algún momento nos vamos a enfermar. Y hay propósitos buenos que Dios tiene a través de estas pruebas de la enfermedad. Dios permite la enfermedad con un propósito bueno. Vamos a decirlo nuevamente. Ahí está en pantalla. Dios permite la enfermedad con un propósito bueno. En este pasaje, hermanos, el rey Ezequías estaba pasando una prueba durísima. No solo se enferma de gravedad, sino que en el peor momento se vino a enfermar, porque un reino poderoso los estaba amenazando. Estamos hablando del reino de Asiria, bajo el rey Sargón. Antes había estado un rey llamado Tiglat-Pileser, luego este Sargón había invadido, hermano, y destruido parte del pueblo de Dios, una parte muy grande que se llamaba el Reino del Norte, 10 tribus, las había destruido por completo, las había invadido y las había vaciado y las había repoblado. Y ahora su hijo Sennacherib, asirio, amenazaba con invadir el poquito que quedaba del pueblo de Dios llamado el Reino del Sur o Judá, del cual Ezequías era el rey. Así que aquí tenemos el pueblo de Dios casi destruido por Asiria y el poquito que queda, Ezequías es rey y lo están amenazando que lo quieren destruir también los asirios. Estando en esa situación de grave amenaza y de peligro político, ¿verdad? En ese impasse que estaba pasando Ezequías y el pueblo de Dios, se enferma de gravedad. ¿Por qué el Señor permite enfermedades a sus hijos? Y estamos hablando de sus hijos buenos. Este Ezequías, quizás ni antes ni después de él, ha habido, humanamente hablando, un mejor rey de Israel, por supuesto. Esto nos debe de señalar al único rey poderoso y perfecto, Jesucristo. Pero hablando de los reyes hombres, ¿verdad? Nunca ha habido un rey tan bueno como Ezequías. Y sin embargo, Dios le permite que se enferme. Propósito número 1, ¿por qué Dios permite que nos enfermemos? Para recordarnos que somos simples pecadores, necesitados del evangelio de la gracia. Oiga, hermano, cada vez que alguien se enferma, el evangelio brilla con más fuerza. ¿Por qué? Porque la enfermedad es un recordatorio de la tragedia del pecado. La palabra de Dios nos enseña que la enfermedad entró en el mundo por causa del pecado. Así lo dice Romanos 5,
12, lo voy a parafrasear, pero dice algo así como, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán. Adán, al desobedecer, nos representaba a toda la raza humana. Él actuó en calidad de cabeza federal o en calidad de representante de toda la raza humana. Y por este hombre entró el pecado al mundo, y con el pecado entró la muerte. Así dice la Biblia, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros, ustedes y yo, hemos pecado en Adán. Ya nacemos con el gen del pecado y por lo tanto ya nacemos con una proclividad, con una tendencia a la enfermedad y a la muerte. Hermano lindo, luego venimos a Cristo. Luego somos salvos, luego ya no nos representa Adán, ahora nos representa Cristo. Y sin embargo, de aquí hasta que llegue la eternidad con el Señor, seguimos estando en un cuerpo de muerte. Así decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo habituado a lo malo, este cuerpo que no hace lo bueno que dice la palabra de Dios, este cuerpo que tiende a enfermarse y a desgastarse día con día. Hermano, cuando nos enfermamos, hay un fiel recordatorio, un amoroso recordatorio de parte de Dios, que por más que tengamos años de ser cristianos, seguimos siendo simples pecadores necesitados de la gracia de Dios. Usted y yo no solo necesitábamos a Jesús para ser salvos, usted y yo seguimos necesitando la gracia de Cristo para vivir cada día de nuestra vida. Y este rey, Ezequías, hermano, uno de los mejores reyes, quizás cuando uno ya tiene años de ser cristiano y años de caminar con Cristo, de pronto se le puede olvidar que sigue siendo un pecador necesitado de la gracia. Yo quiero que vea por favor rápidamente conmigo la descripción que la Biblia hace de este rey Ezequías en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, el rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán, o sea, cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba él, y se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Aquí podríamos seguir leyendo, hermano, cuántas cosas buenas hizo este Ezequías, pero aquí hay un mensaje importante. No importa cuántos años tengas de ser cristiano, no importa si crees que eres muy santo y muy bueno, siempre el Señor puede permitir la enfermedad. Y si lo vemos del otro lado, no es por nuestros actos que el Señor, digamos, castiga con enfermedad. No podemos decir, es porque yo he sido malo, es porque yo he sido injusto, por eso me ha venido esta enfermedad o por eso Dios me está probando con una enfermedad sobre mis hijos. La enfermedad es simplemente un recordatorio que todos somos pecadores. Nos recuerda la tragedia del pecado, pero que tenemos un Dios poderoso que vino a quitar el pecado del mundo. Así dijeron por ahí cuando vieron al Señor Jesús, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo describió de esa manera. Hermano lindo, cuando usted se enferme, acuérdese, sí, es que estoy bajo un mundo de pecado y estoy todavía un poco afectado en mi cuerpo, en mi ser, por el pecado, pero Cristo vino para que yo pueda ser perdonado de pecado. Y por lo tanto, hermano, en Cristo hay esperanza contra toda enfermedad. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero después dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en Jesús hay esperanza
contra la enfermedad. ¿Por qué? Porque Cristo va a la raíz de la enfermedad, que es el pecado. Cristo quita ese pecado de nuestra vida. Cristo lava nuestros pecados con su sangre preciosa. Cristo nos viste de su justicia perfecta. Oiga bien, la obra de Cristo no solo es que perdona nuestros pecados, la obra de Cristo es más allá. Cristo nos atribuye, nos regala, nos viste a nosotros de sus vestiduras blancas, de su justicia perfecta. Usted y yo somos vistos delante de Dios como que nunca hubiéramos pecado. Y si Cristo va a la raíz de la enfermedad, la cual es el pecado, entonces tengo esperanza en Jesús para mi enfermedad también. Mire cómo lo dice Isaías 53. Vamos rápidamente a Isaías 53, del 3 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados cargados en Jesús, la justicia perfecta de Cristo puesta en nosotros. Él llevó nuestras enfermedades y cargó, sufrió nuestros dolores. Por su llaga fuimos nosotros curados. Va a llegar el día en presencia de Dios en que no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber dolor. Pero aún antes que llegue ese día, en Jesús usted y yo tenemos esperanza contra la enfermedad. Usted y yo podemos ser sanados por la obra de Cristo en la cruz. Hágame un favor y diga, yo puedo ser sanado. Diga, mi familia puede ser sanada. Dígale al que tiene la par, tú puedes ser sanado por la obra de Cristo en la cruz. Somos pecadores, somos simples pecadores, necesitados del evangelio, de la gracia de Dios. Por eso, hermano, cuando estemos enfermos, tenemos que suplicarle al Señor por su misericordia. Si usted ve, siendo Ezequías como era de correcto, no fue delante de Dios diciendo, Señor, yo exijo que me sanes, porque Señor, yo he sido correcto, yo no he sido como Acaz, mi papá, yo no he sido como los otros reyes, como el malvado rey Acab, yo no he sido así. Yo he sido uno de los mejores reyes. Él no fue reclamando, él fue suplicando, él fue llorando con lágrimas, con humildad. Él fue rogándole al Señor, casi diciendo, Señor, yo he tratado de andar correctamente. Usted ahí puede ver en su Biblia, puede leer cómo le suplicó con lágrimas, Señor, acuérdate que yo me he esforzado por andar rectamente delante de ti. Ten misericordia. Y dice la Biblia que tenemos un Dios cuyo oído está listo, atento. Y Él escuchó los ruegos y cuyos ojos están atentos también a las lágrimas que derramamos. Oiga, qué precioso consuelo es que tenemos un Dios que ve nuestras lágrimas. Dios te ha visto cuando has llorado. Tenemos un Dios que escucha nuestros ruegos y tenemos un Dios poderoso que puede sanar la enfermedad, que puede perdonar los pecados, que puede hacer que el tiempo retroceda, según lo que estamos viendo ahí en la palabra, puede hacer señales poderosas, como diciendo que Él no está limitado en su poder, Él es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Pero vengamos delante de Él como Job, con humildad. Cuando Job pasó esa gran prueba, no lo vemos diciendo, Señor, yo declaro que recupero todo lo que el enemigo me quitó. Yo reclamo bendiciones para mí. Yo rechazo la enfermedad. No, él dijo, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ya. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Que usted y yo, con humildad de corazón, hermano, podamos presentarnos delante de Dios y como Ezequías, como Job, suplicar porque Dios nos regale esa sanidad. Así fue el caso del centurión, aquel siervo, aquel oficial romano, ¿verdad? Que tenía a su cargo muchas personas y un criado del centurión estaba muy enfermo. Estoy parafraseando lo que aparece en Mateo 8, del 5 en adelante. No lo vamos a leer por tiempo,
Pero cuando Jesús se dirigía a sanar a este siervo, a este criado del centurión, el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra a distancia y mi criado será sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo gente bajo mi cargo. Y si yo digo ve, aquel va. Y si yo digo ven, aquel viene. Como diciendo: Señor, tú tienes toda autoridad. Oiga, hermano, Jesucristo tiene toda autoridad sobre la enfermedad. ¿Por qué? Porque Él venció al pecado, venció a la muerte. Por lo tanto, la enfermedad está sujeta al poder de Dios. Si Dios solo dice la palabra hoy, queda sano tú, queda sano tu pariente. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso. Y la enfermedad a veces es permitida, hermano, para que Cristo sea glorificado a través de su evangelio, para que muchos conozcan la salvación del Señor. Así que Jesús dice: no había hallado tanta fe en Israel. Ve, y al instante el criado fue sano en aquella hora. Vengamos con esa humildad: Señor, no soy digno. No vengamos reclamando, vengamos diciendo: yo no merezco, Señor, tu favor, pero regálamelo porque tú eres misericordioso, porque tú eres bueno. Así dice aquella alabanza viejita, quizás yo no sé cuántos de los que están aquí se acordarán, pero dice: porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, como dice, cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y ahí podríamos seguir, ¿verdad? Habla de la justicia de Dios, que es eterna y que nos deleitamos en esa justificación. Mire, ese canto, esa alabanza es preciosa y nos debe de recordar esta verdad del evangelio, que estamos aquí porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Segundo propósito: ¿por qué Dios permite enfermedad? Para recordarnos que estamos de pasadita en este mundo. Por lo tanto, debemos de vivir sabiamente y estar preparados. Mira, hermano, qué tremendo como muchos de nosotros en medio de los afanes o en medio de las victorias o en medio de los proyectos que tengamos en este mundo, creemos que vamos a estar aquí para siempre. Y yo siempre le digo a mi esposa: mira, la vejez lo sorprende a uno, lo toma por sorpresa cuando uno está bien ocupado, porque ciertamente ya por ratitos hemos empezado a sentir ya los achaques producto del avance de los años, ¿verdad? De los 20 para los 40 ha sido un solo deslizón, como decimos en buen salvadoreño, un solo chollón. No me he dado cuenta qué hora, yo me sigo sintiendo cipote, yo siento que hace poco hemos salido de la universidad, pues, pero ya viendo para atrás, hombre, hace 20 años fue que conocí a mi esposa. Y el otro día íbamos por ahí en el vehículo y me llamó la atención porque vi a un muchacho que nos vendía lentes oscuros ahí cerca de la universidad donde Yanin y yo íbamos cuando nos conocimos. Y entonces lo voy viendo, pero lo voy viendo todo arrugado y lo voy viendo todo canoso y bien golpeado por la vida, ¿verdad? Fulano, hombre, ¿cómo has estado? Y siempre está en la misma esquina vendiendo los mismos lentes, pero él se ve reventado por fuera. Así se lo digo con cariño, ¿verdad? ¿Y cómo has estado, fulano? No, mira, todo bien aquí. ¿Y vos qué tal estás? Pero yo en mi mente, hermano, estaba: híjole, si este así se ve, y ya hace 20 años más o menos que yo lo conozco, de seguro yo cómo me debo de ver por fuera. Uno juro que está cipote, ¿verdad? Pero hermano, la vida pasa rápido, usted y yo no vamos a estar aquí para siempre. Tenemos que estar conscientes que estamos de pasadita y tarde o temprano nos iremos con el Señor. Salmo 90, 10 al 12 dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos, ¿cuántos dicen amén? Por lo de robusto, son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjate que está diciendo, hermano, que la gente vive en este mundo 70 y a lo mucho 80. Y que debemos de estar conscientes que tenemos un Dios santo y que vivimos para agradarlo a Él. Hermano, está diciendo la palabra que le pidamos al Señor vivir sabiamente de corazón delante de Dios. La enfermedad nos recuerda que estamos de pasadita. 70 y 80 yo diría que es en los casos normales, ¿verdad?
muchas veces hay excepciones y la gente se va con el Señor mucho antes. Y la enfermedad son como notitas que Dios manda diciendo, acordate que estás de pasadita, haga una pausa, medite cómo está viviendo. La enfermedad a veces lo obliga a uno a parquearse. Y si dice que son 70 o 80 años, ¿cuántos años le quedan a usted? Haga la matemática. Suponiendo que usted, hagamos cuentas alegres, ¿verdad? Para que no salgamos deprimidos hoy. Digamos de que usted es de los más robustos y que son 80. Oiga, yo quiero decirle que ya voy por el 50% de mis días. Y si el Señor nos presta vida, vamos a estar con vida mañana. De lo contrario, si tú tuvieras que irte ya, ¿cómo has estado viviendo delante de Dios? ¿Has estado aprovechando el tiempo? ¿Has estado cumpliendo la misión que Dios ha puesto para ti? ¿Has disfrutado a tu familia? ¿Has disfrutado a tus hijos? ¿Has cumplido la misión por la que Dios te ha mandado? Tenemos que recordar que estamos de pasadita. Segunda a los Corintios 5:1. No lo vamos a leer por el tiempo, pero compara nuestra vida con un tabernáculo, con una tienda de campaña. Y dice que tenemos allá en el mundo, en el cielo, perdón, un edificio no hecho de manos, hecho por nuestro Dios. Está comparando la vida en la tierra con la vida eterna. Dice que la vida eterna es de carácter permanente, ¿verdad? Es un edificio no hecho de mano. Mientras que la vida en la tierra es como una tienda de campaña, es algo temporal. Es algo que se va a ir deteriorando. Anteriormente había dicho que este cuerpo, este hombre exterior se va desgastando y el interior se renueva día por día. Así que es cierto, hermano, Dios le añadió a Ezequías 15 años, pero le sirvió para ordenar su casa, porque le dijo, ordena tu casa porque te vas a morir, no vas a vivir. Como que él quizás se había preguntado Ezequías, ¿verdad? En su mente, en su corazón, ¿será que me voy a sanar de esta? Te vas a morir de esta. Eso fue lo que Isaías le llegó a decir. Y Ezequías lloró y el Señor tuvo misericordia, le agregó quizás, yo me acuerdo, y voy a ser bien sincero, cuando hace algunos años yo había salido a fundar una iglesia filial de Cefada y me reportaron que mi papá, pastor de la iglesia central, se había enfermado de gravedad. Y me acuerdo que algunos hermanos, compañeros míos, pastores, me acompañaron y venimos a la oficina de mi papá y le impusimos manos, él nos permitió orar por él. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando está enfermo. Llame a los hermanos de la iglesia, a los líderes, y que vengan y oren por él y que con fe en el Espíritu Santo que lo va a sanar, ¿verdad? Oramos por mi papá. Yo me acuerdo que hasta me quebranté, derramé lágrimas, le pedimos al Señor que se acordara de su siervo, ¿verdad? Que le había servido fielmente. Y yo sentí que el Señor me llenó de una gran fe y me dijo, no te preocupes, tu papá se va a sanar, pero, quiero que sepan que dentro de muchos años va a llegar el día en que yo me lo voy a llevar. Y quiero que estén preparados. Y Dios habló con mi papá también. Y le dijo, Francisco, te voy a sanar en esta ocasión. Pero a futuro va a llegar el día donde te voy a llamar. Cuando el Señor ahí arriba pase lista y nosotros nos toque decir presente, ahí arriba, vamos a estar ausentes aquí al cuerpo. Pero el Señor nos manda hoy, en esta vida, a que ordenemos las cosas. Y no solo me refiero a papeles legales, ordenar la casa, ¿verdad? Los documentos, la herencia, las deudas, y no dejarle problemas a la familia. Ir cancelando, ir saldando, ir ordenando, decir bien claro qué cosa queda para qué. Todo eso lo legal lo sabemos, pero también ordenar las prioridades. Ordena tu casa porque te vas a morir. Hermano, no pensemos que vamos a estar aquí para siempre y usted ya ordenó sus cosas, ya ordenó legalmente sus papeles, ya se encargó de preparar todo para su partida, ya se encargó de aprovechar el tiempo con su familia, de ordenar, qué sé yo, el negocio familiar, de enseñar a sus hijos. Importantísimo hablar de estos temas con los hijos. A mí, yo siempre le comento a mí, bueno, por cierto, para terminar la ilustración, entonces mi papá y yo estábamos más o menos en sintonía, sabiendo que falta mucho tiempo, pero a futuro Dios lo va a llamar a él, lo va a llamar a mí. Entonces decidimos ordenar las cuestiones ministeriales, hacer una fusión en las dos congregaciones, la filial que ya había crecido a unas 200 personas y se fusionó con la iglesia central.
el equipo de liderazgo se fusionó y ha funcionado tremendamente. Y le podemos decir, estamos preparados para lo que Dios mande a futuro. Sin embargo, es necesario hacer una pausa y decir, tengo que vivir sabiamente. No vamos a estar aquí para siempre. Y les decía que yo le doy gracias a Dios porque siempre digo que mis hijos, tengo 2 varones, no son normales. y cuando me refiero a que no son normales, le voy a poner un ejemplo. A mí siempre me habían dicho, no lleves a tus hijos a cosas de funerales, a cosas de velorio, a cosas de entierros, porque no conviene, ¿verdad? Mentalmente, por su salud mental, no conviene, aunque mire, hoy con las series, las películas, los programas de televisión, los bichitos se enfrentan a la muerte, a los asesinatos, a las matazones, a la violencia, día con día, ¿verdad? La realidad que vivimos en nuestro país. Pero decían en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando yo tenía hijos chiquitos, y que no lo llevara, ¿verdad? Y a mí como pastor me toca cada rato me tocó ir a un entierro a predicar. Y el mayor, Eliitas, en aquel tiempo habrá tenido 6 o 7 años, insistentemente, yo quiero ir contigo, no, a mí no me da miedo, no te preocupes, yo quiero ir contigo, y me lo llevé. Y vamos llegando ahí a Jardines del Olvido, ¿verdad? Y cuando vamos llegando ahí, a ese parque memorial, y estamos, de repente yo me tuve que distraer y dejar a Elías por ahí, y empiezo a dar palabras, empiezo a predicar, y yo nervioso que se me perdió de vista, este niño inquieto, ¿y dónde estará? Pues, ¿y dónde estará? Y terminamos, hermanos, dimos el abrazo a la familia, empezaron, ¿verdad?, a proceder los muchachos a bajar la caja ya en el hoyo, y yo buscando a Elías, y cree que lo hallaba, no lo hallaba, este niño se me ha de haber ido a otro entierro quizás. Bueno, en fin, cuando al final platicando con un hermano, preguntándole por el niño, volteo a ver ahí al fondo, allá está Eliitas, ayudándole a los de la pala a echarle tierra a la caja. Y a mí me habían dicho que tenga cuidado, que el niño se puede traumar, que se puede asustar, que lo va a asustar el tema de la muerte. No, si ayudándole a enterrar al muerto estaba, a los muchachos, ¿verdad? Y me acerco, Elías, ¿qué estás haciendo? No, pastor, me dijo el muchacho, no se preocupe, ahí déjelo que me está ayudando, ¿verdad? Y ahí está, Elías sudando, ¿verdad? Con la pala, echando tierra, y bueno, por prudencia ahí me lo traje para acá. Cuando ya íbamos de regreso para San Salvador, para la casa, en el camino sale una conversación y me dice, papi, ¿y vos te vas a morir? Bueno, sí, fíjate que sí, va a llegar el día en que todos vamos a tomar ese mismo camino. Si yo creí que tú no te ibas a morir. Muchas veces a nosotros nos toma por sorpresa, hermano, ese tema. Uno cree que no se va a morir, los hijos piensan que uno no se va a morir. Bueno, me dijo, la verdad es que creo que cuando eso pase me vas a hacer falta, me dijo. Y yo tenía un nudo aquí en la garganta, hermano, solo de pensar en el tema. Son temas incómodos, son temas que uno no quiere tocar, pero la enfermedad que Dios permite, le recuerda, estamos de pasadita, hay que hablar estos temas. Y hermano, no tuve respuesta, solo le dije, sí, tú también, pero acordate que ahí arriba, pues, nos vamos a ver una eternidad con el Señor. Y lo único que le puedo decir, hermano, es asegurarme, lo único que podemos hacer, asegurarnos que nuestros hijos están en Cristo, nuestra pareja está en Cristo, nuestra familia está en Cristo, y asegurarnos que les estamos dando prioridad a ellos, asegurarnos que estamos viviendo sabiamente. Vamos con el tercer propósito de las enfermedades. Ya dijimos, recordarnos que somos pecadores necesitados del Evangelio, recordarnos que estamos de pasadita. Tercero, hacernos más santos y más como Jesús. Propósito de la enfermedad. Número 3, santificarnos, hacernos más como Jesús. La palabra de Dios enseña que las pruebas que el Señor manda nos santifican. Quiero que vea Romanos 5:3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Haga una pausa. ¿Y qué quiere decir ahí? Antes de la prueba eras impaciente. Gracias a la prueba, ahora Dios te añade paciencia a tu vida. Eres diferente por dentro. Dios te ha cambiado. La paciencia produce prueba. Prueba aquí se refiere a carácter maduro, ¿verdad? En el Evangelio. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A través de las pruebas, el Señor va produciendo en nosotros tantas cosas maravillosas que están en el carácter de Cristo. Las empieza a replicar en nosotros, más pacientes, más llenos de amor, más firmes en nuestro carácter, más maduro,
más estables espiritualmente. El Señor nos va fortaleciendo. En Hebreos 12 también habla de que a través de las pruebas Dios nos hace crecer. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina, la enfermedad como disciplina, como prueba, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto. Oiga, Dios dando fruto en nosotros, fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos ejercita, nos entrena. Dios produce músculo espiritual en nosotros a través de las pruebas, incluyendo la enfermedad. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Nos dice también el Señor, en lo cual vosotros os alegráis, ¿verdad? En nuestra herencia que está guardada, nuestra salvación. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí se refiere a persecuciones que estaban viviendo los cristianos, pero ciertamente aplica también, porque habla de diversas pruebas, pruebas de enfermedad, pruebas de salud también, ¿verdad? Somos afligidos por ellas. Por el momento somos afligidos, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Toda enfermedad es una prueba de fe. Y dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que está diciendo Dios a través de las pruebas va purificando nuestra fe. Nos va limpiando de esas impurezas, porque nuestra fe es como el oro, y es probado con el fuego de la prueba, pero es purificado también con ese fuego. Usted y yo vamos a pasar enfermedad porque el Señor nos quiere santificar, el Señor nos quiere perfeccionar, el Señor nos quiere purificar. Y aunque a veces nos cueste reconocerlo, hermano, pero ciertamente la enfermedad es un medio que Dios utiliza para, a través de su Espíritu Santo, producir santificación en nosotros. Así le pasó a un hermano que fue muy sincero, me dio permiso de compartir esta ilustración. Cuando él estaba bien enfermo y yo le hablé diciéndole que si lo podía llegar a visitar, y me dijo, sí, pastor, véngase, estoy ingresado y aquí paso solo y me gustaría platicar con usted. Y cuando yo llegué, había una persona también acompañándolo en el cuarto, y cuando esta persona salió, nos quedamos él y yo solos, y me dijo, pastor, yo quiero sincerarme con usted y quiero de verdad decirle algo, confesarle algo que yo no lo había podido hablar antes. ¿Y qué es? Cuando empezamos a platicar, el hermano llegó a tal sinceridad que me dijo, pastor, yo en esta enfermedad me he vuelto a enamorar de mi esposa. Yo no sabía, realmente por fuera se veían una pareja estable, pero resulta que tenían años, no meses, años de estar ya en un enfriamiento en su relación. Y él incluso había empezado a experimentar con amistades por ahí, con chats, con relaciones por fuera de su matrimonio. Y fue sincero en confesar esto. Y me dijo, pero ¿sabe qué, pastor? El Señor permitió esta enfermedad y oramos, y en vez de mejorar fui empeorando, y hoy estoy aquí hospitalizado. Pero ¿sabe la que ha estado fielmente conmigo, cuidándome? Mi esposa. Las otras no. Porque cuando todo estaba bien y los ingresos estaban bien y la vida no sonreía, no, sí, ahí abundaban oportunidades. Estoy hablando un poquito en clave, yo no sé si usted me entiende. Ahí abundaban. Pero cuando la vida va mal, porque aparte de caer enfermo, obviamente hubo un problema financiero. Al dejar de trabajar él, empresario, no dependía solo de un empleo, ¿verdad? O del seguro, qué sé yo. Le toca gastar y deja de recibir. Y empiezan problemas financieros, problemas de salud. Ya no está aquel vigor, aquella juventud. Ahí estas amistades se alejaban, desaparecían. Y se va a quedar con uno solo la persona que de verdad lo ama. Se va a desvelar, va a ir a trabajar y va a producir, va a sostener el negocio, lo va a cuidar, va a estar ahí con él en las buenas y en las malas, en escasez o en abundancia, en salud o enfermedad, dice el matrimonio, hasta que la muerte los separe. Pastor, he tomado la decisión de cortar estas amistades y me he vuelto a enamorar de Dios y de mi esposa. Cuando Dios me sane, fíjese bien, ya no estaba desesperado, porque Dios había producido en él un amor renovado por su esposa. Cuando termine la prueba y Dios me sane, yo ya no voy a volver
a ser el mismo. Y hermano, usted y yo debemos reconocer que ya no somos los mismos. Quizás ahorita estés pasando pruebas de salud de un familiar o de salud tuya. Pero mira a tu alrededor y date cuenta que ahora Dios te está haciendo crecer, que Dios te está haciendo abundar en acciones de gracia, que ahora tu fe es más robusta, más crecida, más pura, que ahora has rechazado algunas cosas que todavía te dominaban y te ataban. Y propósito número 4, y con esto terminamos, propósito número 4 de la enfermedad, para glorificar a Cristo en nuestra vida. Así que esos son los 4 propósitos que hemos estudiado hoy. Recordarnos que somos pecadores, necesitados del Evangelio, recordarnos que estamos de pasadita, santificarnos y glorificar a Cristo en nuestra vida. ¿Cómo así glorificar a Cristo? Bueno, acuérdese lo que Dios le dijo a Pablo. Pablo fue probado también con algo que se llama un aguijón en la carne. No sabemos qué es, algunos piensan que sí pudo haber sido una enfermedad, que se estaba quedando ciego. Ese aguijón en la carne, ¿verdad? Pudo haber sido también una situación en su vida adversa, una persona, ¿verdad?, que se le oponía en su ministerio. No sabemos exactamente qué es el aguijón, pero lo cierto es que aplica el principio. Bástate mi gracia, le dijo Dios, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando Dios permite que pasemos enfermedades, Él se glorifica en medio de nuestra enfermedad. ¿Cómo se glorifica? ¿Sanándome? No necesariamente. Sí, cuando Él te sana, la gloria es para el Señor, pero también cuando te sostiene mientras todavía no te sana. Mire qué tremendo es que el Señor siempre dice que sí nos va a sanar, menos de aquella enfermedad de la cual vamos a morir. Así habla la Biblia, ¿verdad? Cuando habla de que Eliseo se enfermó, dice, Eliseo estaba enfermo con la enfermedad de la cual murió. O sea, todas las que fueron antes fueron enfermedades que se curaron tarde o temprano. Y así es en nuestra vida. Dios siempre nos va a sanar, menos la última vez cuando ya nos quiera llevar. Sírvale a usted esa palabra de consuelo. Si no es el tiempo de Dios todavía de llevárselo, tenga por seguro que Dios lo va a levantar a usted o a su familiar, lo va a sanar. ¿Y sabe qué? Cristo se va a glorificar. Pero desde antes que el Señor lo sane, se glorifica sosteniendo tu vida. Mi poder, dice, se perfecciona en tu debilidad. ¿Quién ha estado contigo en el hospital? ¿Quién ha estado contigo en medio de la vuelta? Y me podrás decir, pero mire este montón de hermanos en Cristo, ¿quién ha estado conmigo? Pero son hermanos, son personas que representan la mano de Dios, que Él te los ha enviado. Él ha puesto amor en muchísimas personas y eso nos sorprende, ¿verdad? Pero es el amor de Dios por tu vida manifestado a través de estas personas que han estado contigo. Así una persona había nacido enferma, ¿verdad? Vamos a ver en Juan capítulo 9 y con esto terminamos. Juan capítulo 9, un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí podemos ver claramente el Señor permitiendo esa enfermedad de nacimiento en una persona que simplemente el propósito es que Cristo se glorifique, que la obra de Dios en esa vida sea glorificado. Así que cuando el Señor sana a este ciego, después muchísimas personas glorificaron y creyeron el nombre de Cristo. Oiga, el Señor se va a glorificar de tal manera en tu vida que muchas personas van a conocer de Jesús y de su evangelio gracias al testimonio de sanidad que Dios va a hacer. Pero tienes que estar dispuesto a testificar. Tienes que estar dispuesto, listo a contar cómo fue el proceso, cómo Dios te sostuvo, cómo Dios te dio palabra, cómo te mantuvo a flote en medio de esa tormenta, en medio de ese desierto, te sostuvo y finalmente cómo te sanó. Y cómo no fueron los médicos, no fue la medicina, todo eso fueron instrumentos, pero que tu sanador, Jehová, es el Dios que tocó tu vida. Y en este momento, iglesia amada, quisiera que tomemos un momento especial para orar por los enfermos. Yo quisiera que pudieran todos estar de pie ahí en casa y que pudiera, por favor, abrazarse, hacer un círculo donde se puedan imponer manos los unos a los otros. Y vamos a orar primeramente por la sanidad y por la salud de todos los que están ahí en tu casa. Y luego vamos a seguir orando por familiares que no viven contigo, por otras personas
que necesitan oración. Acompáñenme en este momento. Padre Celestial, gracias por recordarnos a través de las enfermedades que somos pecadores necesitados de tu evangelio. Gracias por recordarnos que este mundo no es nuestro hogar, Señor, y recordarnos que tenemos un Dios poderoso que se glorifica en medio de nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, y prepáranos para la gran bendición. Oiga bien lo que dice el Señor. Señor, prepáranos para la gran bendición que viene después de la prueba. Bendición en lo espiritual, bendición en lo familiar y bendición en lo material también. Muchísimas gracias por ser un Dios que prueba pero que da la salida, que prueba pero que sostiene con su espíritu, que recompensa en gran manera, Señor, y que transforma el corazón del pecador. Gracias, Padre, por las pruebas de salud que has permitido que lleguen a ese hogar, porque a través de ellas nos hemos parecido más a ti y nos hemos santificado, Señor, con tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, por esa mamá que está enferma, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor. Hay diferentes padecimientos que se están, Señor, sufriendo en esa casa, pero tú eres poderoso. Muchas veces ni siquiera han sido diagnosticados, pero he aquí tú ya conoces esos padecimientos, Señor. Esa angustia nocturna que no deja dormir, en el nombre de Jesús es quitada, Señor, y echada fuera de ese hogar. Señor, ese temor a un rebrote de la enfermedad de COVID o a un rebrote del cáncer, a una metástasis, esa persona que siente dolores que le afligen, en el nombre de Jesús, quita esos dolores, llévate esa aflicción, reprende al enemigo, Señor, que es astuto y quiere acusar y asustar, pero en el nombre de Jesús te pedimos que tú lo reprendas. Jehová de los ejércitos, ata al hombre fuerte, al maligno, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro buen Dios y has prometido en tu palabra que eres nuestro sanador y que nos vas a defender y que vas a pelear por nosotros. Señor, quiero pedirte también en este momento que te lleves todo dolor de cabeza, toda migraña, en el nombre de Jesús. Ponga su mano en este momento sobre esa cabeza, sobre ese cráneo, sobre esa parte afectada, en el nombre de Jesús. Quita todo dolor de cabeza, quita, Señor, toda migraña, toda fiebre, en el nombre de Jesús, toda sinusitis, toda inflamación en el área de la cabeza, en el área, Señor, del cráneo. Oh, te pido, Señor, que te lleves toda sensación de calentura, toda fiebre, en el nombre de Jesús. Ordena ese sistema inmunológico, Señor. Ordena y limpia esa sangre en el nombre de Jesús, de todo ataque viral, de toda bacteria, de todo patógeno, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres más poderoso. Fortalece a través de esta oración la fe y que se levante el sistema inmunológico y que aquella, Señor, espalda debilitada, en el nombre de Jesús, en este momento se fortalezcan esos músculos y la persona pueda incluso enderezarse cuando no lo podía hacer, y tengamos testimonio de la sanidad divina que tú has hecho. Endereza, Señor, esa espalda baja, ese dolor en la región lumbar, en el nombre de Jesús, ese dolor en el cuello también, que no le permite voltear a ambos lados. Te pido, Señor, que tú hagas un milagro a nivel de los tendones, a nivel de los músculos, a nivel, Señor, de los huesos, de las vértebras, de los discos, del sistema nervioso. Gracias por quitar, Señor, esa alteración del sistema nervioso que produce picazón, que produce sensación de ardor. En el nombre de Jesús, desinflama el sistema nervioso, que opere nuevamente bien como tú lo diseñaste, Padre. Gracias, bendito Dios, por ayudar a ese ojo. En el nombre de Jesús, ponga su mano sobre el área afectada. Gracias, Padre, por no permitir ese desprendimiento de retina. Gracias por retroceder el paso de los años. Gracias por quitar el daño de los efectos secundarios de otros medicamentos. En el nombre poderoso de Jesús, toda rinitis alérgica desaparece. Gracias por ser un Dios sanador. Cumple tus propósitos en nosotros, y si no ha llegado el tiempo de partir contigo, en el nombre de Jesús, que hoy mismo tengamos testimonios de sanidad, que hermanos escriban al inbox de la página de la iglesia
que escriban al correo, que den testimonio público a sus hermanos en Cristo, que el Señor sanó ese padecimiento el día que se oró por ellos. Reparte el don de fe y de milagros en este momento, Señor. Pon tu mano sanadora sobre ese hígado, Señor, en el nombre de Jesús. Hígado graso, sánalo, Señor, desinflámalo, que funcione perfectamente bien, como si hubiera habido un procedimiento quirúrgico, Señor. Reparte hígado nuevo, la parte estomacal también, llévate toda gastritis, toda colitis, toda inflamación en estómago, intestino, la parte de los riñones, Señor. Personas que estaban a punto de caer en una insuficiencia renal, pero tú puedes dar riñones nuevos, Señor, que filtren, que funcionen como los de un niño. Muchas gracias por ordenar todos esos niveles en sangre al que era diabético, al que era hipertenso, Señor. Ayúdanos, Padre, regálanos ese don de la disciplina en la alimentación saludable, que no nos cueste dejar, Señor, las cosas que nos hacen daño y que el doctor, Señor, nos ha dicho como azúcares, como pan dulce. En el nombre de Jesús, levanta, Señor, los ánimos de esa persona que está decaída por esa tristeza, por ese dolor, por esa enfermedad. Gracias por quitar toda sensación y afectación, Señor, también de depresión. Todo lo que el enemigo susurra a ese oído, Señor, haznos sordos a esas palabras del enemigo, a esas acusaciones, Señor, que son contrarias a la palabra de Dios, la cual nos dice que ninguna condenación hay, Señor, para los que están en Cristo. Gracias porque tú ya perdonaste, Señor, y nadie llama inmundo lo que tú limpiaste. Te pido, Señor, también que continúes la buena obra de sanidad que comenzaste con aquellos que tuvieron COVID y están luchando con secuelas, les cuesta conciliar el sueño y tienen, Señor, temores, y hay ataques, Señor, de pánico, hay sudor en momentos del día o de la noche. En el nombre de Jesús, complete la obra, Señor, y glorifíquese. Gracias porque eres un Dios poderoso, que no nos dejarás avergonzados, habiendo dado testimonio, Señor, de tu poder y de tu bondad. Que muchos vean y crean, Señor, alrededor nuestro, que tú eres poderoso, que tú eres bueno, que tú eres sanador. Pedimos, suplicamos sanidad en el nombre de Jesús, porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias por llevar nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados si los hubiéramos cometido. Y levántanos, Señor, una vez más. Que hayan muchos testimonios de sanidad divina por esos hijos, Señor, que no se contagien en el nombre de Jesús, por ese padre de familia que tiene temor al ir a trabajar, por esos médicos, Señor, que se exponen diariamente, por esas personas que han perdido una fuente de ingreso. En el nombre de Jesús, sostenga financieramente ese hogar, abra una puerta, Señor, donde no la hay. Usted que sostiene a la viuda, al que no tiene quien le socorra, al que no tiene por él, quien por él, Señor, tú lo sostienes. Manda agua del arroyo y envía los cuervos que sean necesarios para alimentar esa casa entera, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos tener el gozo de poder aportar siempre a tu casa. Mira esa hija tuya que siempre había podido aportar a su casa y estaba triste porque no lo ha podido hacer y siente pena contigo porque siente que se ha atrasado contigo. Mas tú le dices hoy, Señor, tú le dices a esa hija tuya, yo soy tu proveedor y no temas porque vas a poder esta misma semana volver a dar suficiente. Vas a tener suficiente para dar en tu iglesia, para ayudar gente en tu familia y para sostener tu hogar y tus hijos. Gracias, Señor, porque tú ayudarás a ponernos al día con las cosas con las que estemos atrasadas. Así de poderoso eres, así de bueno, así de grande es tu bendición y tu provisión. Te pido por aquellos tratamientos de leucemia que tienen efectos secundarios, aquellos tratamientos de lupus, aquellos tratamientos de cáncer, Señor, aquellas enfermedades que ya padecíamos y que en estos días se han descuidado porque no hemos podido ir al médico, pero tú eres médico de médicos. Pon tu mano, di la palabra,
aquí a la distancia, Señor, imponemos manos. A la distancia los pastores, los ancianos de esta iglesia, imponemos manos. Yo le quiero pedir que haga algo, pero que lo haga en fe. Quiero pedirle, por favor, que extienda su mano hacia la pantalla y que ore por aquellas personas que están enfermas o tienen un familiar en el hospital. Y a la distancia, el Señor lo va a hacer, como lo hizo con el centurión. En el nombre de Jesús, mira esta fe, Señor. Tú que dijiste, ni en Israel he hallado tanta fe. Así te pedimos que veas la fe hoy, una fe que nos hace creer que a través de una pantalla esta imposición de manos va a ser efectiva, porque tú, Señor, estás ahí en ese lugar donde está ese enfermo postrado, donde está esa persona que no se había podido levantar toda la semana, y hoy domingo en la tarde se va a levantar, y hoy nos quedará claro, va a ser patente, Señor, que tú mismo fuiste quien le tocó, que tú fuiste quien le sanó, que hubo un antes y un después. Después de esta imposición de manos, la persona, el cuadro cambió completamente y los médicos van a notar una mejora clínica, Señor, y que no sea atribuida a los medicamentos. Tal vez el médico lo va a atribuir al azar, lo va a atribuir al proceso natural o lo va a atribuir a los medicamentos, pero que tu hija, que tu hijo, Señor, le quede claro que fuiste tú, que fue tu poder el que le tocó, el que le sanó. En el nombre de Jesús, gracias por ser tan bueno, tan poderoso y tan misericordioso. Y consuela, Señor, a los que han perdido un ser querido. Recuérdanos que estamos de pasadita, recuérdanos tus promesas de una eternidad contigo y con nuestros seres queridos que murieron en Cristo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Cristo, porque han entrado en tu descanso, Señor, y sus obras serán premiadas. Bendito sea Dios de los cielos y de la tierra. Confiamos y descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. No se les olvide, a las 11, culto de Kids, a las 5, devocional vespertino. Esté pendiente de las redes sociales. Pronto tendremos más noticias sobre la reapertura. Dios les bendiga.